Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Oed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, efectivamente, hoy es día jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente con uno de sus representantes para que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de aprender sobre algunos temas, y el tema de hoy es importantísimo para la tranquilidad suya y de toda su familia. Así es que desde ya lo invitamos para que se sirva un cafecito, un juguito de naranja, siéntese tranquilito ahí en su casa a escucharnos, si está en el trabajo, la que nos pueda escuchar, si va en el vehículo, si está en la fábrica, en el campo, en el bus, en el Uber, en el taxi, cualquier lado donde quiera que usted esté, síganos escuchando durante esta hora. Les recuerdo que mediante la plataforma de WhatsApp ustedes pueden ir haciendo sus reportes de sintonía y también enviarnos sus opiniones. Si no tienen el número de WhatsApp, se lo vamos a dar en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 83 41 41 42. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Nos escucha por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Usted nos puede seguir escuchando por medio de la página de Facebook. La dirección es muy sencilla: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Reitero, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes.
Esa es la página nuestra para que ustedes nos puedan escuchar directamente desde su tablet, su computadora o su teléfono celular. Bueno, amigos, hoy abordaremos un tema que toca directamente el bolsillo, la estabilidad financiera y la calidad de vida de miles de familias costarricenses. En la Asamblea Legislativa se discuten diversos proyectos de ley relacionados con el crédito, las tasas de interés, las obligaciones financieras y las reglas para el sistema bancario y financiero. Algunos sectores consideran que ciertas iniciativas podrían debilitar los esfuerzos para combatir los altos intereses y terminar aumentando el sobreendeudamiento de la población. Para analizar este tema, en esta mañana nos acompaña don Welmer Ramos González. Él es máster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas. Con él vamos a conversar sobre el impacto de estas iniciativas legislativas, la realidad del endeudamiento en Costa Rica y las posibles soluciones para proteger al consumidor financiero. Bienvenido, don Welmer Ramos, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de enero. Qué gusto compartir con usted, don Welmer. Igualmente, don Edgar, y un gusto compartir con todos los costarricenses que nos escuchan. Gracias. Son las palabras de inicio del exministro de Economía y máster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas, licenciado Welmer Ramos González. Don Welmer, la primera pregunta que le planteo es la siguiente: ¿cuál es la situación actual del endeudamiento de las familias costarricenses? Empecemos diciendo que es muy preocupante. Los costarricenses están sobreendeudados, y la deuda no es mala cuando es deuda para comprar vivienda, para emprender un negocio, para estudiar, cosas que van en la vida a generar una rentabilidad o a ahorrarnos a nosotros gastos, como es el caso de la vivienda, que dejamos el de alquilar y pasamos a tener una propia. Entonces el alquiler casi que lo convertimos en una inversión. Esas son cosas buenas, pero cuando la deuda de los costarricenses es por consumo, ahí sí que tenemos un problema, porque la gente no puede vivir de la deuda si no le alcanza la plata. Cuando una persona se endeuda para consumir, va a tener a través del tiempo una disminución en la cantidad de ingreso que puede disfrutar. Todos los intereses que va a pagar nunca los va a poder disfrutar, y las personas de momento solucionan un problema cuando es falta de ingreso para consumir, pero ese problema, cuando ya tienen la deuda al tope, no pueden seguirlo solucionando con deuda, y entonces ahí los intereses, que son elevadísimos, se convierten en otro gasto permanente, a veces para toda la vida. Entonces hoy en día Costa Rica tiene un problema de que el 40% de los costarricenses está sobreendeudado. Esto es que está gastando por encima del 35 o del 40% de lo que gana mensualmente para pagar las cuotas de los créditos y créditos de consumo. Por el otro lado, la Corte Suprema de Justicia está hoy haciendo la función de cobrador de los entes que prestan para consumo, puesto que de cada 100 casos que tiene la Corte ahí en trámite, 62 son cobros de deudas. O sea, la Corte es el cobrador de los entes financieros y el cobrador gratuito, pero cuando las deudas están en cobro en la Corte, todos esos costarricenses están con el récord crediticio manchado al máximo. Eso significa que ninguno de ellos es sujeto de crédito ya para los entes financieros,
porque van a decir usted no ha pagado y le están cobrando judicialmente. Esos son 776,000 casos los que hay hoy presentados ahí en el Poder Judicial. Hijo de Dios. Cuando uno sabe que en cada caso no hay solo una persona, sino que hay codeudores, fiadores, etcétera, debe haber 1 millón de personas que están manchadas. Cuando uno tiene 1 millón de personas manchadas y en Costa Rica trabajan 2.200.000, usted tiene que saber que el 40% de los que hoy trabajan están excluidos del sistema financiero. Y hay que hacer un plan urgente para sacar a esta gente de esa difícil situación. No es nada complicado hacer un plan en este sentido, y además es urgente de hacerlo porque la gente necesita comprar vivienda, y hoy en día todos esos manchados van a un banco y le dicen no, usted no puede. La gente necesita emprender. Desde el inicio los van a rechazar. Ahora, este sobreendeudamiento se ha convertido en un problema nacional prácticamente, porque de acuerdo a sus palabras, reduce la capacidad de consumo, aumenta la pobreza, limita el ahorro y genera un estrés financiero que termina afectando incluso la salud y la productividad. ¿Qué proyectos de ley generan mayor preocupación? ¿Proyectos que estén en la corriente legislativa o algunas iniciativas que vienen de grupos económicamente poderosos, como puede ser la Asociación Bancaria Costarricense y otros grupos financieros que vienen presionando y haciendo lobby desde la Asamblea Legislativa para que se les den las leyes que sencillamente van a ir en contra de los usuarios de estas o tarjetas de créditos o las famosas ventas de electrodomésticos, que le dicen no se preocupe, ahora para el mundial llévese esta pantalla de 60, 70 pulgadas y empiece a pagarla dentro de 2 meses, y ya dentro de 2 meses, cuando ya pasó el Día de la Madre, también entonces para el Día de la Madre llévese la refrigeradora y usted terminará pagando casi como un condominio, porque con los intereses tan altos son impagables, etcétera, etcétera. Siempre hay alguna excusa, alguna promoción para que el costarricense, como se dice popularmente, se venga embejucando y que venga hipotecando su futuro. ¿Qué proyectos generan mayor preocupación entonces, don Wilmer? Sí, ahí tal vez echar un poquitico para atrás. Lo que usted apunta, lo apunta muy bien. Todas las deudas que sean inferiores a 700,000 colones hoy, le pueden cobrar una tasa de interés del 51%. Es una tasa altísima. No la hay en ningún país desarrollado hoy esa tasa. Y entonces cuando una persona va y pide un crédito para comprar un electrodoméstico a una tasa de esas, resulta que termina pagando 2 veces o 3 veces lo que vale el electrodoméstico. Pero tampoco hay actividades económicas que generen ese nivel de rendimiento, y entonces ahí lo que están haciendo es una trampa para seguir sobreendeudando a la gente. Lo que urge es un plan de salida. Hay muchas deudas que están vencidas, que están caducas, esas deberíamos de borrarlas de oficio, que no tenga que ir la gente ante un abogado y gastarse 100,000 o más colones para poder ir ante el juez y presentar un escrito y decir, mire, esa deuda tiene 15 años, o tiene 10 años, o tiene, etcétera, y bórrela. Y en lugar de estar presentando proyectos, que bien los apunta usted, en la Asamblea Legislativa hay una serie de proyectos que lo que hacen es parar el pelo. Hay uno que dice, para inclusión financiera, 24.103, por ejemplo, dice que es una ley, un proyecto de ley para inclusión financiera. Y lo que pretende ese proyecto, en vez de aliviarle la situación a los sobreendeudados, es elevarle la tasa de interés a todos los que tengan créditos menos de 1.400.000 colones, elevárselas 15 puntos porcentuales.
Ese proyecto dice que con eso se ayuda a los más pobres, ¿verdad? Este tipo de cosas no es aceptable en un país. Y yo le digo, ¿por qué no es aceptable? Ellos dicen que esto le permitiría prestarle a gente altamente riesgosa. Eso es una trampa. A nadie, y está prohibido en todos los países, prestarle dinero a alguien que no tenga capacidad de pago, porque eso lo que hace es manchar a la gente. Si no tiene capacidad de pago, no va a poder pagar, y entonces lo que va a hacer es que esa persona quede totalmente excluida, porque cuando cae en impago le manchan el récord, pero además le causan un problema a la sociedad, porque ese caso va a la corte para que le hagan un juicio a esa persona a ver qué recauda. Y generalmente terminan pagando ese crédito dos pobres fiadores que creían que no hicieron análisis de la condición de pago de esa persona, o la persona termina perdiendo el vehículo o la casa, etcétera, por ese crédito. Entonces, no es aumentando tasas de interés para prestarle a gente muy riesgosa que se soluciona el problema. Lo que le da capacidad de pago a una persona es que la cuota sea baja. Si la cuota del crédito son 25,000 pesos, esa persona quizá tiene más posibilidades de pagar que si la cuota son 75,000 colones, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo estos razonamientos inversos, y este proyecto lo que pretende es aumentarle las tasas de interés a 1 billón de colones que están prestados hoy en día ahí en la franja donde quieren aumentar la tasa de interés. Y cuando usted le aumenta 15 puntos a 1 billón de colones, lo que está haciendo es que los entes financieros recauden, o los almacenes de electrodomésticos recauden 150,000 millones por año adicional, sin haber hecho nada más, porque tienen contratos que se llaman contratos de adhesión, donde los hace el que presta la plata o el que vende el electrodoméstico, y que el contrato dice que en cualquier momento se le puede aumentar la tasa de interés, avisándole, y un mes después se le incrementa. Entonces, esto sí que va a ser un golpe fuerte. Y lo malo de esto es que no solo se afectan a los deudores, sino que si usted le quita capacidad adquisitiva, si la gente se sobreendeuda y no le sobra plata, entonces lo que sufre es la economía como un todo, porque si la gente tiene menos dinero para gastar, las empresas no venden, y si las empresas no venden, no contratan empleo, y si las empresas no venden y no generan suficiente ganancia, el Estado no recoge impuestos. Entonces, el asunto de combatir la usura no es un asunto para beneficiar a una persona sola sobreendeudada, es un asunto para mejorar a toda la sociedad. La pobreza nunca se combate haciendo más cara la pobreza, y esto deberían de tenerlo en la cabeza los que presentan este tipo de proyectos. Por ahí hay otro proyecto todavía en el mismo sentido, que dicen que como hay tantos cobros en el Poder Judicial, debería de permitirse que los abogados de los acreedores puedan ejecutar las deudas en el despacho de ellos, y entonces sin ir a un juez que verifique la deuda, a ver si existe de verdad, que verifique el monto correcto, que el debido proceso, no, que ahí mismo se haga la expropiación o el embargo y se ejecute, que ahí mismo se le quite el vehículo a la persona, etcétera, en la sede judicial, con un notario pagado por el acreedor, que tomaría el rol de juez. Cuando el juez desaparece, entonces quien pierde siempre va a ser el deudor. Y nosotros queremos que haya justicia rápida, pero simplemente una justicia que sea
tan del lado del acreedor como del lado del deudor, claro, que no tenga sesgo. De esta manera, eso es una barbaridad. Hay otro proyecto que está ahí presentado también, que son el tema de los datos financieros. Cuando alguien va a pedir dinero, resulta que hay empresas que venden los datos suyos y míos, don Edgar, y de todos los costarricenses que nos están oyendo. Y que no necesariamente están actualizados también, ¿verdad? Que eso es no, y no están actualizados, y pueden tener errores, y nadie los revisa, nadie sabe la calidad de esos datos, y nadie sabe los datos que están vendiendo suyos, y de dónde los tomaron, ¿verdad? Y entonces, ahí eso no es correcto. Los países de buen ver lo que hacen es que tienen una central de información crediticia que está en manos de una entidad pública supervisada. En Costa Rica existe, que es la SUGEF, y entonces desde ahí se administra el récord crediticio de todos los costarricenses, y cuando alguien va a solicitar un crédito, cuando alguien solicita un crédito, entonces que el acreedor pueda solicitar información a un ente que tenga controles de calidad. Pero resulta que estos buros privados tienen incentivos completamente distintos, ¿verdad? Mientras más datos tenga, más puede vender, mejor su negocio. Eso crea riesgos enormes de privacidad. Imagínense que hubiera gente que sean sicarios o cosas de ese tipo. ¿De dónde obtendrían la información? Está la información disponible, claro, y entonces se puede acceder a información confidencial, información altamente sensible de las personas en cualquier parte. Entonces, quien puede controlar nuestros datos financieros, entonces va a lucrar con información que no sabemos ni siquiera la calidad. Este es otro proyecto que es nefasto, venir aquí a querer legalizar la compra y venta de datos financieros. Yo tengo mis dudas, que de dónde toman tantos datos esas empresas. Si es que se los venden, eso es un delito. Si es que los hackean, es otro delito. No sé, si no tienen la autorización mía, aunque estén por ahí disponibles, no deberían de estarlos comercializando. Y entonces sí que urge que Costa Rica tenga, claro, una central de información crediticia que maneje los récords crediticios de todos los costarricenses en manos del Estado, bien controlada, etcétera, para que lo que ahí se vende sea verdaderamente creíble. Hay otra ley que hace poco pasó, que es la ley sobre fraudes digitales, que fue un gran avance que hizo la Asamblea Legislativa anterior. Esto fue notable que hicieran este avance, porque resultaba que cuando le hackeaban la cuenta a alguien, el banco le echaba la culpa a el cuenta corrientista o el cliente, y el banco decía, no, yo tengo 6 meses para responderle, usted venga y demuéstreme que fue culpa mía para devolverle la plata, si es que se la voy a devolver. Y entonces el cliente del banco siempre perdía. Bueno, pues hizo una ley para decirle, no, mire, banco, usted es el que tiene que demostrar que el estafado incurrió en un acto que se expuso a la estafa, y no al revés, que sea el estafado el que tiene que ir a demostrar al banco que fue el banco el que cometió el error. Esa ley había que reglamentarla, o hay que reglamentarla, está en ese proceso, y hoy en día, cuando algunos pedimos datos, se nos ha informado
que el reglamento de esa ley se va a redactar a puerta cerrada. Esto es con solo la participación de los entes que van a ser fiscalizados y con las autoridades financieras. Y entonces las organizaciones de defensa del consumidor no tienen representación en lo más mínimo, que representan a las víctimas del fraude, quedaron completamente excluidas. Sí. Y el reglamento es donde se define lo que importa, los plazos de respuesta, los criterios para determinar si hubo negligencia del usuario, los procedimientos de prueba, todas esas cosas se definen en el reglamento. Si esos criterios los definen exclusivamente quienes deben pagar, la ley queda vacía. Entonces tenemos una norma, pero dice lo que el sector financiero quiso que dijera. Miles de costarricenses perdieron los ahorros por fraudes digitales y entonces no van a poder cobrar. Merecen una norma que realmente los proteja. Mire, tal vez le cuento otro proyecto que está ahí, que nos preocupa enormemente, que es un expediente, voy a decir el número, 25.493, pero es para desmantelar la ley concursal. Es un golpe silencioso. Y la gente va a decir, ¿qué es ley concursal, don Edgar? Bueno, ¿qué es ley concursal? La ley concursal es una ley que permite a una persona que está en problemas financieros acudir a un juez. Ahora es el deudor el que va a acudir a un juez y decirle, señor juez, yo tengo un ingreso de 900,000 colones, pero tengo 6 deudas y solo me están quedando 100,000 colones para vivir y no puedo. Yo le ruego a usted, eso es la ley concursal, yo le ruego a usted, señor juez, que llame a mis acreedores y nos pongamos de acuerdo en un plan para yo poderles pagar y que me permita liberar un poco de mi salario para yo tener una vida digna. Y entonces eso se hace, el juez llama a las partes, les dice, ustedes no pueden embargarlo a él mientras estemos en este acuerdo, ustedes no lo pueden embargar y pongámonos de acuerdo. Y entonces resulta que puede ser que la persona tenga deudas a tasas del 51, del 36, que si se las bajan al 14%, él va a poder liberar 600,000 colones, les va a pagar 300,000 a todos, ellos recuperan la plata, recuperan intereses incluso, y la persona puede recuperar una vida digna y salir de la congoja en que está. Eso es la ley concursal. Bueno, esa ley acaba de pasar, esa ley es una ley de finales del 2021, que empezó a operar en el 2022, pues ya ahora la tienen bombardeada. Y quieren que esa ley no se pueda hacer así, sino que la persona tenga que ir a donde cada uno de los acreedores de manera individual a hablar, y que después, si se puso de acuerdo o si no se pusieron de acuerdo, entonces vayan del juez. Eso va a ocasionar una cantidad enorme de procesos judiciales, porque en vez de concentrarlo en uno solo, donde el juez llama a todos los acreedores, ahora la persona tendría que presentar incidentes para cada uno de sus acreedores. Y cuando llega donde el juez, ya con todos, ya lo quebraron, porque ya le cobraron judicialmente y no pudo parar los embargos, y le quitaron la casa y le quitaron todo, y una persona que podía tener una salida honrosa deja de tenerla. Entonces uno comienza a ver esta avalancha y uno dice, bueno, es que aquí vamos en contra de la lógica, porque si un país tiene una pandemia de 1 millón de personas con el historial crediticio manchado, lo que deberíamos de estar haciendo, en vez de agravarle la situación, es proponer una salida a estas personas. No es que los entes acreedores o dueños de la plata la pierdan, es que las personas tengan mecanismos de tasas más bajas, de plazos más amplios y de mejores condiciones para quitarles esas marchas, darles la oportunidad de que tengan una vida digna y que todos recuperen lo que les corresponde.
como es en los países europeos. La Unión Europea tiene normas sobre todo esto. Y esa es la aspiración, por ejemplo, del Observatorio del Mercado y Defensa del Consumidor, porque a nosotros nos interesa tener familias financieramente sanas y que tengan un poder adquisitivo alto. ¿Para qué? Para que compren bastantes bienes y que al comprar bienes las empresas vendan y que la economía crezca, pero crezca de manera ordenada. En medio del caos de la esclavitud financiera, y este es un término que lo digo, esclavitud financiera, es cuando una persona trabaja, vive para pagar intereses de una deuda e intereses elevadísimos, y que pasa la vida de congoja porque lo que le está sobrando no le alcanza para tener una vida digna, para llevar comida a la casa, para satisfacer lo más básico de los hijos o de los miembros de la familia. Vemos a muchos costarricenses en ese estrés constante. Don Welmer, permítame, me dicen que hay que ir un momentito a la cabina central. Vamos un segundito a la cabina central y retornamos hoy jueves de ANEP conversando con el máster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas, exministro de Economía de nuestro país, el licenciado Welmer Ramos González. El tema de hoy: proyectos de ley que ahogan al ciudadano, alerta por sobreendeudamiento. Ya retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Las dos caras de la moneda. Es una metáfora que nos recuerda que no hay que ver solo una faceta de alguna situación, de modo que se amplíen equilibradamente nuestras apreciaciones. Pero bien, yo quiero cuestionar eso, porque siento que la vida no es interpretable con el ejemplo de la moneda. Creo que debiera usarse la imagen de un dado, que tiene 6 caras y atrae nuestra vista hacia el número que está arriba, por ser lo más visible, pero de costado tiene 4 caras más y todavía queda una abajo que no podemos ver. Me respaldo en un ejemplo. En la guerra actual, allá por el estrecho de Hormuz, una cara es la de Estados Unidos, cuyo presidente alegó que iba a quitar un régimen autoritario y detener la producción de armas nucleares. Otra cara sería la de Irán, que alega que Trump rompió acuerdos que hicieron con Obama y como agresor les hizo ataque directo con Israel. Ahí surge una tercera cara, la de Israel, que justifica su ataque como defensa, aunque eso no sea fácil de entender por otras acciones bélicas en territorios ajenos. Ni se diga la cara del lado del Líbano, que tiene más de 1 millón de personas evacuadas de un 14% de su territorio por bombardeo indiscriminado desde Israel. Nos van a faltar caras para asignarle a los usuarios que sufren el bloqueo del estrecho o la del resto del mundo afectado por incertidumbre económica. Así que parece insuficiente pensar en una moneda cuando es un dado. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 8341 4142. Continuamos. ANEP, 67 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy es día jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Son muchos los mensajes que vienen ingresando a través de la línea de WhatsApp 83414142. Envíe su mensaje con tiempo al WhatsApp 83414142, así como lo hizo doña Luz Virginia, que nos hace el favor y el honor de escucharnos y nos hace el favor de enviarnos también su comentario. Dice: hola, buen día, don Edgar y amigos, escucho como siempre y les digo que tengo problemas con una importadora. No sé cómo tomaron mi número telefónico y ellos me llaman ofreciendo hasta 12 millones. Dicen que tengo derecho. Don Edgar, los bloqueo del número que me llaman, pero me llaman de otro número. No sé a dónde tengo que ir a poner la denuncia porque estoy cansada. Bueno, a mí no me gusta estar con deudas, dice nuestra amiga que nos hace el favor de enviarnos su comentario, doña Luz Virginia. Gracias, doña Luz Virginia, y esperamos que ahora don Wilmer le diga dónde puede ir usted y cómo puede ir poco a poco eliminándose ese tipo de llamadas que son tan molestas. Dice por acá, vamos a ver, desde Irlanda, donde nos escucha don Marco Campos, que sigue allá con su pasantía, dice... recordemos una frase que dice: un deportista más, un delincuente menos. Es decir, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tener cuidado con todo lo que nos estamos ganando. Viene otro por acá, Edgar el Tocayo, dice: buenos días. El consejo es muy sencillo, sabios consejos de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos. No se puede gastar más de lo que estamos ganando. Esto termina siempre en una bola de nieve, perdiendo los viernes y estresando a la familia, y muchas familias terminan desintegradas a causa de las deudas que asumen. Otro por acá dice: buenos días, recordemos que no se debería usar la tarjeta de crédito jamás para consumo, simplemente es para salvarse de alguna situación angustiante que pueda tener un imprevisto, pero estar gastando en la pizza, en la hamburguesa, en la comidita, etcétera, etcétera, para eso no, eso se paga de contado, de lo contrario vamos rumbo al barranco. Otro por acá dice, vamos a ver, la ingeniera Felicia Serrano nos dice: gusto saludarles, hablar únicamente del endeudamiento de los costarricenses es analizar el síntoma y no la causa. Sin crecimiento del salario real, cada nuevo crédito refleja una pérdida de poder adquisitivo más que una mejora en el bienestar. Una economía donde el ingreso se estanca y la deuda crece no está generando prosperidad, está trasladando el costo de la desalarización a las familias. Si el discurso oficial presenta una economía sólida mientras los hogares dependen cada vez más del crédito para sostener su nivel de vida, existe una desconexión evidente entre la narrativa gubernamental y la realidad que experimentan miles de familias. Los felicito por el programa. Atentamente, ingeniera Felicia Serrano, a quien agradecemos mucho que comparta con nosotros su manera de pensar. Licenciado Mario Arias, costarricense radicado en Nueva York, que se está quitando el frío allá con un café de Costa Rica, nos escucha a través de nuestra página y nos dice: ojo, recordemos proyectos como la UPAD 2.0, tengamos mucho cuidado. Bueno, se refiere a aquel proyecto de la administración, creo que era de Carlos Alvarado, cuando la presidencia de la República quería formar una gran base de datos que era la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por sus siglas como la UPAD, adscrita a la Presidencia de la República, es decir, en manos de políticos, donde iban a estar los datos
suyos, los míos y los de todos, y esto podía terminar en malas manos, y por eso hubo una fuerte oposición de diferentes sectores, mientras otros insistían en que sí era correcto tener este tipo de bases de datos. Hay que tener mucho cuidado. El exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, a quien saludamos, y a su señora esposa, dice: felicitaciones para don Welmer por su excelente exposición, muy clara, bien razonada y de profundo contenido de justicia social. Lo necesitamos como ministro de Hacienda, le dice Marvin Herrera Araya a don Welmer Ramos González, nuestro invitado en la mañana de hoy. Saludamos a don Miguel Ángel Zúñiga Chávez, a don Juan Carlos Mora Montero hasta la academia, igualmente a M. Fuentes, que dice saludos desde Cartago. Nunca sé si es M. Fuentes, es Miguel, Mario, Manuel, no sé, tal vez nos puede decir para no tener que decirle M. Fuentes. Bueno, igualmente un saludo para, vamos a ver, buenos días, soy el licenciado Palavecini, los escucho desde Guadalupe. Excelente la exposición que está haciendo su invitado. Tengamos cuidado con los créditos fáciles. Este asunto de que uno llega a la caja del supermercado y le dicen, si quiere llevarse en efectivo, paga uno 40,000 colones, le dice, si quiere, le tenemos un préstamo autorizado de 2 millones de colones, de 1 millón de colones, se lo puede llevar de inmediato con solamente la cédula. Esto es la peor manera de seguirse endeudando y generar estrés en la familia. No caigamos en esos créditos rápidos. Otro por acá dice, ¿y qué dice su invitado sobre los préstamos gota a gota que han terminado con la vida de muchas familias y otros han tenido que pedir protección al Poder Judicial? Bueno, eso es otro tema que casualmente se expone la persona que está sobreendeudada, y por eso es que no hay que tomar esos créditos rápidos. Saludamos hasta Pensilvania al amigo que se hace llamar Hakuna Matata. Él es oriundo de la zona del Guarco de Cartago, allá está en Pensilvania junto con su familia, donde labora en una empresa multinacional, quitándose el frío de Pensilvania con café de Costa Rica. Igualmente un saludo para el licenciado Oscar Salas Porras de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Vamos a retornar con don Welmer Ramos González, máster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas. Ustedes saben que don Welmer fue diputado de la República, también fue ministro de Economía, y siempre ha estado preocupado desde los cargos que ha ocupado y como ciudadano también, para que ustedes y nosotros no suframos las consecuencias del sobreendeudamiento. Don Welmer, le cedo la palabra primero para que se refiere a algunos de los comentarios, y luego bueno, y el de la OPAT, que también es un buen, le esperaríamos su comentario, y luego seguimos aquí con las preguntas, que tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del WhatsApp 83414142. Adelante, don Welmer. Sí, mire, muchas gracias a todas esas personas que han escrito y que han opinado. Verdaderamente veo una gran razonabilidad en lo que dicen. Costa Rica está sufriendo una avalancha de oferta de crédito de consumo, pero es una política agresiva, tanto de los almacenes de electrodomésticos, de las casas de empeño, de las instituciones financieras. Es articulada, está llena de elementos psicológicos donde saben que hay debilidades de esta sociedad para colocar ese crédito, porque las tasas de interés que se permiten cobrar ahí son elevadísimas. Y entonces dice un refrán, dime dónde está el incentivo y yo te digo el resultado. Veo un comentario de doña Felicia, excelente, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Costa Rica crece, la producción crece, y crece más de lo que crecen los países desarrollados, crece con fuerza. O sea, la riqueza que está generando el país en los últimos años después de la pandemia es de los crecimientos del PIB más altos. No tenemos inflación, las exportaciones crecen también con fuerza, la inversión extranjera está viniendo a Costa Rica. Pero resulta
que los costarricenses sentimos que la situación es cada día peor. Salarios congelados, vemos que no alcanza la plata, etcétera. Entonces, aquí hay un problema seriosísimo que don Marvin dice en el comentario que tenemos un problema de una economía más solidaria. ¿Qué es lo que pasa? Que el crecimiento de la producción está beneficiando a unos pocos, y a unos pocos que no pagan impuestos en Costa Rica. Tenemos una estructura de impuestos que lo único que recauda es en los asalariados, es en el impuesto, en el IVA, que lo pagamos todos cuando consumimos, que capta en las pequeñas y medianas empresas. Esos están pagando bien, pero hay un sector que se hizo privilegiado, y cuando digo privilegiado es de verdad privilegiado, no está contribuyendo para sostener a este país. Y entonces sí que la riqueza que se genera se está concentrando en unas pocas manos. Súmele a eso un colón que se ha apreciado mucho y que está haciendo baratas las importaciones, que vienen a destruir a la producción que compite con ellas. Por ejemplo, un kilo de papas que valía $1 hace 5 años atrás, pues $1 eran 700 colones que valía el kilo de papa que venía de afuera. El productor nacional podía competir a 700. Hoy resulta que el mismo kilo de papa que viene de afuera sigue valiendo $1, pero ahora solo bajó de precio. Si es importado, vale 450 colones, y el productor nacional ahora ve que está compitiendo de manera injusta con el importador. Bueno, eso encarece, pero desgraciadamente cuando los precios bajan de importación, es el importador el que aumenta el margen y no baja el precio. Y entonces ahí tenemos nosotros también un problema serio de concentración de la riqueza. Entonces, de verdad que Costa Rica tiene, por el otro lado, un costo de la vida muy alto, pero es un costo de la vida no por impuestos, no por los monopolios del Estado, sino por oligopolios privados. Veámoslo aquí. Si uno compara cuánto cuesta la alimentación en Costa Rica comparada con países como Colombia, Chile o Perú o México, resulta que en Costa Rica cuesta un 30% más. Y cuando uno va a ver cuánto están recibiendo los agricultores, están recibiendo igual o menos de lo que reciben en esos países. Entonces lo que hay en el centro son un oligopolio que se gana unos márgenes altísimos, le encarece la vida a los costarricenses, que le paga precios ruinosos al productor y está quitándole el dinero a la gente. Si uno da la vuelta y va a ver los productos que se llaman de cuidado personal, que tiene que ver con champús, con papel higiénico, con todo eso, medicamentos y demás, se encuentra otra barbaridad. Costa Rica es sumamente caro y no tiene impuestos a la importación. Y pues resulta que Costa Rica es 20-30% más caro que todos estos países, etcétera, etcétera. Cuando uno hace el análisis desde esta perspectiva, y lo digo porque tenemos los datos y las investigaciones en el Observatorio del Mercado. Entonces, eso hay que combatirlo con política pública. Entonces hay que tener aquí de verdad un ente que frene oligopolios, monopolios y que abra esto. Medicamentos, un caso bárbaro que tenemos nosotros. Bueno, dicho esto, ahí están los proyectos de ley, pero sí que tienen fuerza para que no pasen, ¿no? La reforma de todo el mercado de los medicamentos, darle recursos a la Comisión para la Promoción de la Competencia, que más bien le quitan, es urgente, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando con todo esto, yo veo que los comentarios son muy atinados. La economía no puede medirse únicamente por cuánto produce el país, no puede medirse, debe medirse por cómo viven las personas que lo construyen con su trabajo todos los días, ¿verdad?
porque una economía que produce riqueza mientras aumenta el sobreendeudamiento, la desigualdad, la exclusión financiera, no está funcionando para la mayoría, está funcionando para unos pocos. Tenemos poco tiempo y tenemos acá un saludo que le envía el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Dice que excelente su exposición. Doña Rosa León de Alajuela dice: don Eber, por favor, lea mi pregunta. Claro que sí, estaba esperando que don Welmer terminara con su exposición. Doña Rosa León de Alajuela dice que le gustaría que usted dé consejos sobre la importancia que tiene la educación financiera. Es preocupante cómo ver cómo se incrementan las deudas por viajes que son una competencia en los lugares de trabajo y a través de las redes sociales. Aquí donde yo trabajo, muchos compañeras y compañeros viajan constantemente, lo ponen por todas las redes sociales, solo les falta poner en los baños, solo les falta poner en los baños las fotografías de los viajes que han realizado. Sin embargo, 3 o 4 días antes de que paguen, da pena sentarse a almorzar a la par de ellos, porque lo que llevan es arroz, más arroz y solo arroz. Eso es lo que están comiendo. ¿Por qué? Porque no les alcanza, no llegan al pago de quincena porque tienen hipotecado su salario con los viajes. De ahí la importancia sobre la educación financiera. Gracias y felicíteme a don Welmer. Atentamente, Rosa León desde Alajuela. Mire, doña Rosa, resulta que hace poco, hace unos años atrás, pasó una ley de educación financiera que se está implementando y que va a llevar a todo el país charlas, seminarios, etcétera, de educación financiera. Yo tengo mis dudas. Yo quisiera que quienes den las charlas sean entidades de la sociedad civil y no los entes financieros, ¿verdad? Como no estaría de acuerdo que las tabacaleras den los cursos antifumado o que Alcohólicos Anónimos lo patrocine una cervecería, ¿verdad? Igual aquí deberían de ser otros los que hagan esto. Y entonces sí que hay el centro, que hay un centro que ya está implementando el MAKE para llevar esas charlas a todo el país. Mire, todo lo que hemos descrito hoy en día tiene solución. No es una fatalidad ni es una condena. Lo que estamos es el resultado de decisiones que se pueden tomar de manera diferente. Nosotros en Omercon, se llama el Observatorio del Mercado, llevamos 3 años en esta lucha, documentando abusos, presentando propuestas técnicas en la Asamblea Legislativa, construyendo argumentos que resistan el escrutinio, pero riguroso. Y sabemos que en la Asamblea hay diputados y diputadas con conciencia y sentido de Estado, que entienden que legislar no es hacer favores a quienes tienen más lobby, sino que es proteger a quienes tienen menos voz, porque esto es la verdad, los que tienen menos voz. Y esos legisladores necesitan escuchar a todas las partes. Esperemos que sean escuchados. Don Welmer, qué lamentable, sí. El tiempo ya se nos fue, nos dicen de la cabina que el tiempo se nos fue. Vamos con la reflexión final rapidísimo. El acceso al crédito es una herramienta importante para el desarrollo de las personas y de la economía. Sin embargo, cuando las condiciones financieras dejan de ser equilibradas o las decisiones legislativas no consideran el impacto sobre las familias, el endeudamiento puede convertirse en un serio problema social. La discusión sobre estos proyectos de ley debe realizarse con base en criterios técnicos, evidencia y transparencia, procurando un equilibrio entre el funcionamiento del sistema financiero y la protección de los consumidores. Una ciudadanía informada y una legislación responsable son elementos fundamentales para fortalecer la estabilidad económica y evitar que el sobreendeudamiento continúe afectando a miles de hogares costarricenses. Muchísimas gracias, don Welmer Ramos González, por haber estado con nosotros hoy jueves de ANEP. Gracias, don Welmer. Un gusto. Saludo. Nosotros nos vamos, amigos. Gracias a todos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestro canal de YouTube, programa Radio Horizontes, y en nuestra página de Facebook. Jueves de la próxima semana, 7:20 a 8:20, regresa Jueves de ANEP aquí en Horizontes por 96.3. Buenos días. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En
Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia.